Hola. Bueno, ¿estamos para seguir? ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí? Bueno. Bueno, vamos a dedicar ahora unos momentos a definir la problemática del bullying, lo que es el bullying. Ya venimos haciéndolo, vamos a ir como sistematizando, viendo quiénes son los actores, cómo vamos a detectar, cómo vamos a intervenir, ¿sí? ¿Empezamos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, como dijimos antes, el bullying es una forma de violencia mediante la cual un niño o una niña abusa, maltrata, intimida o hace daño a un compañero o compañera de la escuela de manera intencional y reiterada. También dijimos cuando hablamos de violencia que hay distintas formas de manifestación, ¿sí? Puede ser a través de un maltrato físico. Los chiquitos más chicos, los de jardín, generalmente presentan este tipo de características, con empujones. No quiere decir que no pase más adelante, pero hay formas que se van tomando de acuerdo también a las edades y que son como más privilegiadas de las edades. Golpes, empujones, mordiscones, pateaduras. Hay un maltrato de tipo verbal, insultos, gritos, amenazas, burlas, uso de apodos, rumores, críticas. Puede haber un maltrato. Las formas pueden ser una o todas, o algunas, ¿está bien? Puede haber maltrato de tipo psicológico, emocional, en donde dañan la integridad, la autoimagen, la identidad. Se manifiesta a través de humillaciones, ridiculizaciones, interacciones burlescas, a veces mediante gestos que por ahí no se visualizan demasiado, pero que en el grupo se entiende lo que está pasando. La víctima los recibe, esas miradas malintencionadas se reciben y también hay espectadores mirando esto. También puede tener características de tipo sexual, manoseos, miradas malintencionadas, burlas, chistes con connotación sexual, divulgación de fotos íntimas, burlas sobre la orientación sexual, por nombrar algunas de las formas y características. Si nosotros miramos, están todas metidas ahí adentro, ¿sí? Y está claro, ¿no? Está claro que no son conductas apropiadas. Sin embargo, si miramos, ¿sí? La utilización, cómo se va instalando el bullying a través de conductas que son violentas y que son este tipo de conductas, que muchas veces nosotros decimos, sí, no son buenas, pero por otra parte las naturalizamos, como hablaba antes Estela, los apodos, qué naturalizados que están, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de hablarnos y decirnos malas palabras. Yo cuando mi hijo era chiquito, tenía un compañero que lo quería instruir, y lo quería instruir a decir malas palabras. Y a mí me da mucha risa ahora, ¿no? Pero en ese momento yo como mamá, no saben, como mi esposo también, cómo tuvimos que trabajar. En realidad no fuimos nosotros solos, fue todo el entorno que tuvimos que trabajar para fortalecer a mi hijo. Porque su compañerito, eran de 5 años tenían, pero su compañerito le decía, vos si no decís malas palabras, no vas a poder hacer nada en la vida.
Pues no te va a ir bien en la vida. Entonces, bueno, por suerte Ezequiel era un pibe muy conversador y de expresar todo, quizás por demás. Yo necesitaba horas extras y todavía hoy las necesito para escucharlo. A él, a las chicas las escucho también, pero son distintas también, no hablan tanto como él. ¿Se dan cuenta cuando hablamos también de estereotipos? Eso tiene que ver con cómo es cada chico, cómo es su personalidad, cómo son sus formas, su forma de pensar e interactuar. Bueno, él venía con estas cuestiones. Entonces nosotros tuvimos que hacer todo como un muestreo con él. Bueno, vamos a ver si nosotros conocemos hombres que no digan malas palabras y que les vaya bien en la vida. Entonces tuvimos que ir a buscar modelos, ¿sí? ¿Y dónde estaban esos modelos? Y los teníamos que buscar. Entonces empezamos a nombrar, a mirar, a ver cómo eran los tratos de algunos hombres que gracias a Dios teníamos muy cercanos y en donde Ezequiel pudo sentir y tener identificaciones. Pero fíjense cómo se naturalizan las conductas y cómo nosotros, si no le ponemos un tope, si no las nombramos, si no les ponemos las palabras de conductas que son incorrectas, no las limitamos, las dejamos transcurrir y esto es como que dejamos el terreno para que el río arme su surco y sea un caudal profundo. Así es como empieza el bullying. Ahí está. Dan pie cuando nosotros no frenamos, no limitamos. Pero bueno, esto que dice Estela, no toda violencia entre compañeros y compañeras es bullying. ¿Sí? Por ejemplo, por ahí ven mejor la lámina esta que lo que está ahí. ¿Qué ven de característico en esta pelea? Sí. Algo importante para mirar, miren las caras. Están enojados. ¿Quién está enojada? La que rompe y la otra. No lo puede creer, ¿sí? Está asombrada. Sí, pero eso que estás haciendo no está bien. Si nosotros le empezamos a poner palabras, esta chica ya prontito va a empezar a decir, no, pará, ¿qué te pasó, flaca? Esto no lo podés hacer. Esto, a ver, fíjense que son dos nenas. ¿Ustedes ven diferencia de poderes? ¿Un desequilibrio de poder? No, no hay un desequilibrio de poder. Es un conflicto normal, es un conflicto característico de esta edad. Entre dos nenas que se van a pelear como iguales. ¿Cuándo decimos que es bullying? Cuando la burla, el hostigamiento, se hace de forma unilateral, en donde hay alguien que tiene más poder sobre el otro, ¿sí? Entonces es desparejo. En este caso hay que trabajar el conflicto, ¿sí? No es bullying, y no está bueno que digamos que es bullying, ¿sí? Porque si no, fíjense que tampoco vamos a darle lugar, como decíamos antes, a una situación de conflicto, pues entonces tampoco podemos tener ningún conflicto, y no es así. El conflicto lo tenemos siempre, y lo tenemos que trabajar siempre, ¿sí? La otra situación, si ustedes pueden ver esta, ¿sí? Acá vemos que puede haber una situación de bullying. Parece la nena que hablamos hoy, exactamente. Ahora, fíjense que hay un desequilibrio, ¿sí? Son 3 contra 1, es una chica que queda aislada, que no tiene posibilidades, como antes decían, el derecho a réplica,
¿sí? No estamos cara a cara acá en el conflicto, no estamos de iguales. Queda replegada, queda aislada. Esto es una... Ay, sí, mil gracias. Esto es una situación claramente de bullying. Y la otra, entonces se sustenta el bullying en un desequilibrio de poder que se ejerce sobre uno o varios compañeros que están en situación vulnerable o que no se defienden, ¿sí? La vulnerabilidad puede ser cualquier cosa, y una de esas cosas puede ser que no se sepa defender, ¿sí? Pero esa es la vulnerabilidad. Otra característica importante del bullying es que no se da en la intimidad. El bullying se da a la vista de otros, ¿sí? Frente a la indiferencia, complicidad o miedo de otros compañeros que son como testigos del bullying. Y además hay una ausencia o una intervención adecuada por parte de los adultos, entre ellos directivos docentes, padres, cuidadores. Fui para atrás porque lo agarré al revés. Entonces, como vemos, el bullying monta un escenario. Sí, para que sea bullying, además, es reiterado. O sea, no es una pelea. Hoy me peleo con vos, mañana con vos, pasado con vos, y nos peleamos siempre, ¿sí? Porque a veces pasa eso, que no se trabajan los conflictos, los grupos se pelean todo el tiempo. Una vez, ¿sí? Lo que pasa es que en este tipo de situaciones se instala y es reiterado también porque no hay intervenciones. ¿Se dan cuenta? Como que se va montando el escenario. El escenario es la escuela, bullying es en la escuela. En casa los chicos no me hacen bullying, como a veces decimos. O las mamás le hacen bullying a los chicos, o los chicos le hacen... Mis chicos me cargan porque saben que es así, me dicen, me estás haciendo bullying. No, en casa no hablamos de bullying. El bullying es acoso escolar, es acoso entre compañeros, ¿sí? Los que forman parte del escenario, los actores, son el agresor, la víctima, espectadores y los grandes, que nosotros los llamamos grandes ausentes, ¿sí? Porque si están presentes, ya pueden desarticular. Vamos a ver entonces cada uno de los actores, cuáles son sus características. Si hablamos del agresor, el agresor tiene como intención ejercer poder, someter, controlar a la víctima o destruirla. De esta manera, ¿qué siente? Siente poder, se siente que es fuerte, se siente que es el matón, ¿sí? Por eso decíamos antes que se sustenta con las creencias. Cuando un niño se transforma en agresor, es muy posible que tenga una baja autoestima. Es muy posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, y son estas las formas que aprendió o que le está siendo exitoso, él empieza a sobresalir, ¿sí? ¿Y qué utiliza? El desequilibrio de poder puede ser que sea porque tiene más fuerza, porque hace más años que está en el colegio. Puede ser que sea porque es más extrovertido o más popular. Y lo que va buscando cuando va montando el escenario justamente es tener su grupo de admiradores. ¿Se dan cuenta? Las víctimas del bullying, algo ya esbozamos antes, cualquier persona, cualquier niña, cualquier niño
o adolescente puede sufrir acoso escolar. No hay un perfil definido de lo que sería una víctima. No hay conductas que justifiquen la violencia. Y dijimos antes, la violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce, nunca de quien la recibe, de quien la padece. La víctima, cuando se transforma en víctima, una vez que es como una presa, ¿sí? Una vez que el agresor logró tenerla bajo sus pies, ¿sí? Empieza a sentir miedo. Empieza a sentir miedo, empieza a tener temores, ¿sí? Inseguridad, y por eso antes decíamos, hizo lo que pudo, ¿sí? Y empieza a no saber cómo reaccionar frente a una situación que además es posible que desconocía. Podría ser que desconociera esa forma de trato. O que estuviera muy acostumbrada, cualquiera de las dos pueden ser, que venga de una familia donde sufre violencia, entonces está acostumbrado a ser tratado de esa manera, o que venga de una familia en donde son todos tan buenos, tan de buena fe, tan buenas personas, que el mundo le parece un lugar seguro. Y cuando se encuentra en esta situación, queda como, no entiende lo que está pasando. Ahí está, por eso es importante que nosotros trabajemos en el fortalecimiento de los chicos. Hay que fortalecerlos para que aprendan a defenderse. Esto que hablábamos antes, para que estén mejor equipados. Los espectadores, espectadores, ¿no? Los ex son los de antes. Por eso, es un error. Los espectadores forman parte del escenario, pueden ser pasivos o también pueden ser colaboradores del agresor, de la persona que está acosando. Si son pasivos, ¿sí? Es posible que estén siendo amenazados. O que lo sientan, aunque no se diga con palabras. ¿Se acuerdan que hablábamos de que acá hay también intimidaciones que son de tipo gesticulares? Sienten que ellos son los que siguen, así que tienen que cuidarse. Y mejor que se lleven bien con esta persona, con este chico que está agrediendo, que es agresor, a ponerse en contra. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que también remarcar con los espectadores. El silencio le da de comer al bullying, ¿sí? Cuando el silencio se instala, y cuando en la situación contamos con esta expectación pasiva o con el silencio o con la colaboración, el bullying toma cada vez más poderío. Bueno, si vemos todos los actores, parece que está en jaque la situación. ¿Y los adultos? ¿Dónde están los adultos? Porque que están en el lugar físico están, ¿sí? Pero puede ser que estén ausentes, son los grandes ausentes, que por ahí están metidos en la oficina, que cuando hay un conflicto se quedan adentro y dejan que se resuelva o que lo resuelvan otros, ¿sí? Que por ahí idealizan, minimizan o tratan de ocultar o disimular, porque en esta institución esto no puede estar pasando, ¿sí? Puede ser que estén distraídos, que estén mirando para otro lado, que no se den cuenta, que están como, ¿vieron? Cuando decimos está en otro canal, ¿sí? Y sigue su ruta, todo pasa por acá pasa una cosa y por acá está pasando todo lo otro. Puede ser que sean personas idealistas, que
que con esos grandes ideales, como hablábamos antes, obturan y no quieren ver la verdadera realidad, ¿sí? Y cuando no vemos la realidad, nunca podemos salir de donde estamos, ¿eh? Porque cuando queremos trabajar, tenemos que trabajar con lo que hay, no con lo que debería haber, ¿sí? Si no, estoy en un castillo de arena. Puede ser que estén ocupados. Esto hablábamos por ahí con alguna de las docentes. A veces hay tantas cosas para hacer, tantos papeleríos, tantas responsabilidades. Tenemos cosas tan importantes que del distrito, que de la provincia, que de esto, que de lo otro. Y nos olvidamos que esto es prioritario. Entonces empiezan ahí. Los papás le echan la culpa a los docentes le echan la culpa a los papás entonces se la devuelven a los directivos a los docentes. Y toma la voz, dámela a mí, la pelota va peloteando, mientras los chicos siguen actuando el bullying, ¿sí? La intervención adecuada de los adultos. La mayoría de los chicos que manifestaron que hubo intervención de adultos dijeron que la intervención era pobre, o sea, era mala, ¿sí? No quiere decir que nunca intervienen bien los adultos, pero quiere decir que los porcentajes, lamentablemente, son que las intervenciones han sido malas. ¿Por qué? Y porque por ahí agarraste el bisturí cuando tenías que haber agarrado una lupa, o agarraste, es decir, usaste por no conocer la problemática en profundidad, utilizamos elementos que no son apropiados para esta situación. Ya vamos a ver algunos elementos que lo son y otros que no. Por ejemplo, los padres pueden empezar de ellos mismos una pelea, agredir al agresor, por ejemplo, y cuando con esa intervención puede ser contraproductiva, puede empeorarse la situación del chico. Sí. Sí, esto que antes hablábamos, ¿no? Con el caso este. También porque muchas veces se revictimiza a la víctima, ¿sí? Entonces se le pone a ella, no se sabe defender o es muy exagerada, o ella fue la que provocó primero. Y entonces empezamos a buscar a ver qué conducta tuvo la víctima para llegar donde llegó, ¿sí? Y nos desenfocamos otra vez. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Algo de esto ya estuvimos hablando. Todos los actores, ¿se acuerdan que eran los 4? Agresor, víctima, espectadores, grandes, todos sufren las consecuencias del bullying, ¿sí? En distintas formas, pero para todos reviste gravedad, ¿sí? Además de lo que ya conocemos de las víctimas que no llegan a resolver la problemática. La gravedad de haber transitado una situación de bullying es grande, ¿sí? Los estragos, esos agujeros que quedan emocionales, espirituales, a veces físicos, ¿sí? Pero por sobre todo emocionales y en la identidad, en el espíritu. Eso es algo que lo va a llevar consigo, lo va a transitar, Dios le va a dar la gracia, la fortaleza, pero lo que transitó y lo que se dañó, ¿sí? Hay cosas que no se vuelven a reparar, en una etapa de vida, además, en la que es una persona que en realidad debería poder desarrollarse saludablemente, ¿sí? Todo lo que nosotros ya conocemos. Para la persona que es acosada, baja autoestima, baja en el rendimiento académico, ya esto lo vimos en el caso. Sensaciones de temor, puede tener fobias, puede empezar a tener deseos de faltar al colegio, pero no faltar como vos que hoy no querías venir, ¿eh? Epa. Chiste. No, empieza a querer faltar porque empieza a sentir miedo de ir al colegio, ¿sí? Empieza a tener miedos. Depresión, ansiedad, insomnios, pesadillas,
desconfianza en las relaciones sociales, no me puedo vincular porque cada vez que intento se pone peor. Intenté con mi amiga, intenté con la otra, ¿sí? Entonces empieza también a deteriorarse sus relaciones sociales. Por eso se queda tan solo muchas veces. Y también empieza a desconfiar de los adultos, porque si no saben intervenir, entonces no son tampoco personas seguras y confiables. Puede tener sentimientos de venganza. Esto lo hemos escuchado muchas veces en los medios de comunicación, ¿sí? Una víctima de bullying que un día aparece en la escuela y se arma un tiroteo. Esto es una consecuencia, por eso también está claro que todos sufren, toda la comunidad está sufriendo el bullying. Puede ser que empiece a naturalizar. Como consecuencia naturaliza las conductas de violencia. Entonces se acostumbra a ser maltratado, ¿sí? Y esto se acostumbró ahora que es chiquito, que es chiquita, le sigue pasando después, más adelante, y después cuando se casa es normal, ¿sí? Empieza a naturalizar. Entonces estamos favoreciendo una cultura en donde hay fuertes y débiles, ¿sí? Donde hay violencia y donde hay víctimas. Los testigos pueden hacerse insensibles frente a la violencia, naturalizarla, ¿sí? Pierden esta capacidad de empatizar con el dolor del otro. Si ustedes ven esta lámina, por ejemplo, ¿sí? Qué bien que la pasan las chicas, ¿no? Estos tienen miedo, estos no parecen insensibles, pero estos, las chicas, es como que empiezan a perder registro de lo que se siente estar de este lado. Los testigos que se suman con el agresor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que están los testigos que son activos y se suman? Entonces se hacen como cada vez más insensibles, aprenden que esto es algo que te genera estatus, poder, pertenencia al grupo más poderoso. O los pasivos que tienen miedo y también pueden tener las mismas características, porque los testigos de violencia también sufren violencia, ¿sí? Pueden tener características similares, que no quieran ir al colegio, que baje el rendimiento, por ver todo lo que está pasando con su compañero o con su compañera. Pueden tener insomnio, problemas en la alimentación también. Y también esta sensación de que no hay justicia. Empiezan a crecer con esta sensación de que no hay justicia y que no tienen a quién recurrir porque no se animan. Hay que trabajar con ellos específicamente para que sean los primeros en hablar, que son los que están viendo que ellos tengan la fuerza de ir a hablar. El que acosa aprende a que estas formas le generan algunas ventajas, que estas son maneras de ser más canchero, más poderoso, de tener dominio, de dominar, ¿sí? De tener estatus en el grupo. Naturaliza las actitudes violentas, se empiezan a naturalizar y a normalizar. Y a la larga, como decíamos antes, este es un chico que a la larga aprende que esta es la manera de vincularse, de interactuar, de ganar espacios. Y muchas veces estos son chicos que después, caen en conductas de delincuencia, ¿sí? O son los futuros que van a estar en sus trabajos haciendo mobbing. ¿Por qué? Porque de chiquitos lo aprendimos. De chiquitos lo aprendimos y ahí fuimos viendo que esto no nos fue tan mal,
pareciera, aunque no da mucho placer, pero por otra parte, sí, porque te da prestigio, te da poder, bueno, no le fue tan mal. Ahí queda instalada la conducta. Bueno, vamos a ver cómo detectamos si un chico está sufriendo bullying. Bueno, la detección del bullying está muy relacionada con todo lo que acabamos de hablar de las consecuencias, ¿no es cierto? Por eso en algún sentido van a parecer repetitivas. Pero es importante que los adultos que estamos alrededor podamos aprender a visualizar las señales para que ningún chico, ninguna chica le pase que esté 2 años, como el caso que escuchamos. Yo pienso, era una chica que tenía una familia cristiana, que iba a la iglesia, que tenía líderes cristianos, que estaba en la escuela. El que le habló fue el psicólogo. Probablemente la docente se lo dijo al psicólogo, porque si no, no sé cómo el psicólogo lo hubiera detectado, ¿no? O sea, también algunas cosas buenas habría ahí. Pero una situación que el psicólogo no pudo revertir, o por ahí la dejó en tratarla a la chica, que a veces los profesionales podemos llegar a cometer este tipo de situaciones en no darnos cuenta que no podemos culpabilizar a la víctima. Entonces, ¿cómo hacemos para detectarlos? Pero pensemos ya en la de bullying o no, pero sí sabemos que son situaciones que hay que cortar, que hay que frenar, porque una cosa es si se frena al principio y otra cosa es desarticularla después. Así que, ¿qué señales nos daría un niño? ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, cambios en el ánimo, sufrimiento, depresión, aislamiento. Cambios en la forma de comportarse. Puede ser que se pongan más pasivos o también más agresivos. Si cambia, si hay un cambio ahí, este chico no era así, ahora empezó a cambiar. Y vemos las distintas situaciones. Generalmente los papás van a fijarse primero si hay situaciones en la familia o situaciones que se están viviendo y vemos que ahí no pasa. Bueno, a ver, ¿qué le está pasando a este nene o a esta nena? Cambios en el rendimiento escolar. También puede ocultar algo, porque puede ser que baje el rendimiento escolar o por ahí que se esfuerce más y suba para mejorar su autoestima, a ver si la aceptan, ¿no? Pero cambios ahí que algo no cierra es para mirar. No quiere ir al colegio. Quiere ir, por alguna razón no quiere ir. No quiere salir en los recreos, no quiere relacionarse con los chicos y con sus compañeros. Problemas de sueños, pesadillas, insomnio, falta de apetito o ansiedad y comer mucho, problemas en la alimentación. Y esto es una alerta también. Viene con sus pertenencias rotas, con ropas rotas, desgarradas, mochilas, guardapolvos,
con objetos que se pierden, a veces las mamás se enojan mucho, pero puede ser una señal de alerta. Esas son pistas, porque no quiere decir que porque tenga alguno de estos problemas sea por esto, pero sí son pistas que los nenes nos van dejando, o las nenas o los adolescentes, para saber. ¿Y cómo detectar a un posible agresor? Porque más terrible es quizás que sea por ahí nuestro hijo, nuestro alumno, un agresor. Sí, vos querías preguntar algo. Cambios fisiológicos. Sí. Hasta fiebres. El otro día me llamó una mamá a decirme que la nena empezó a levantar mucha fiebre, mucha fiebre, mucha fiebre. Tenía problemas con sus compañeras en la escuela. Ella lo decía en la escuela, pero no pasaba nada. Y el pediatra también le hizo todos los estudios, una nena de 7 años. Y el pediatra dice, mire, si no pasa nada en la familia y esta nena no tiene ningún sustento, digamos, de enfermedad como para poder justificar la fiebre, dice, hay que mirar en la escuela. Hay que mirar en la escuela a ver qué pasa, a ver si no está sufriendo alguna situación. Bueno, lamentablemente esa era una escuela de gente muy pudiente y los agresores eran gente que tenía muchos chicos, primos y familiares en la escuela, que se ponían mucho, y entonces los directivos quisieron solapar la situación y bueno, yo también le tuve que decir a la mamá, bueno, si no te prestan atención, esta situación ya lleva tanto tiempo y ya le generó problemas físicos a la nena, y bueno, hay que considerar un posible cambio de escuela, ¿no? Porque esto es por la reacción que hablamos y que tuvo en la escuela. Cosa que era muy difícil para estos papás porque habían recorrido muchas escuelas y no habían encontrado muchas en la zona, ¿no? Así que bueno, todos los problemas que esto conlleva. Pero bueno, fíjense las intervenciones que decía Silvina, adecuadas o inadecuadas. Y esta señora nos habló porque vio que dábamos una capacitación sobre bullying. Entonces habló a una de nuestras capacitadoras y a través de eso obtuvo la orientación. Y bueno, la última noticia que me mandó un mensajito de que estaban pudiendo encarar situaciones y salir adelante. En la escuela la mandaron al psicólogo o a la nena. Hicieron todo lo que se sabe que no es lo que hay que hacer. Más allá de que la nena podría necesitar atención psicológica, pero bueno, esa actitud de culpabilizar a la víctima. Bueno, ¿y cómo detectar un posible agresor? Ausencia de empatía con los demás. Acá vamos viendo cómo el trabajo de la educación de las emociones es tan fundamental para la prevención del bullying. Prepotente y dominante con hermanos y amigos. Habla despectivamente de algún chico o chica de su clase. Se burla de sus pares. Falta de cumplimientos de límites, porque la violencia, en definitiva, es un problema de límites. Por eso necesitamos tantas ayudas. Mañana uno de los talleres para padres va a ser sobre la temática de límites, porque, bueno, antes los límites los padres los ponían así, lo digo yo, ya está. Después vinieron todos los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, a salvarnos de la situación de los límites tan autoritarios. Y entonces ahora los padres que no sabían que tenían que ser salvados, ahora resulta que no saben qué hacer, ¿no? Porque no saben, vieron cómo se ponen los límites autoritarios y no saben cómo poner los límites en una forma, en una expresión de cuidado. Así que bueno, hay que reflexionar mucho, pero la violencia es un tema de límites, ¿no? Así que bueno, estas son pistas que permiten por lo menos vislumbrar acá algo pasa.
Bien, vamos a ir viendo entonces cómo podemos intervenir en una situación de bullying. Dijimos antes, el bullying no es cosa de chicos, ¿eh? ¿Y cosa de quién es? Es de todos. Entonces, dijimos que es importante que todos nos comprometamos en la intervención para trabajar, detener el bullying y promover las conductas de buen trato. Pero las herramientas y los instrumentos que necesitamos puntualmente para trabajar con el bullying van a tener que ver con los actores. ¿Se acuerdan? Teníamos varios actores en el escenario. Bueno, vamos a tener que trabajar con cada uno de ellos y la intervención con cada uno de ellos va a ser diferente, ¿sí? Debe ser una intervención adecuada e inmediata. Acuérdense, detección precoz. Y cuanto antes podemos intervenir, no dejar que se arreglen entre ellos. No es para que dejemos eso. No se va a arreglar entre ellos, se va a profundizar. Por separado, no podemos hacer mediación. En bullying no se puede hacer mediación. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio de poder. Hay alguien que está amedrentado. No es como el conflicto que les mostramos antes. Acá sí. Si no se arreglan solas, hacemos mediación. ¿Está bien? Y como las chicas, las vamos a hacer hablar, ver qué les pasa, que cuenten, que expresen sus emociones, que vean cómo se puede resolver el problema. No puedo hacer lo mismo en este caso. ¿Sí? Porque cuando nosotros hacemos una mediación, a la salida te fajan. ¿Está bien? Y la víctima entonces, después va a decir, son esas víctimas que dicen que el 80% de las veces que intervinieron los adultos, lo hicieron en forma incorrecta. Porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer mediación. Estamos siempre acostumbrados a eso, lo hacemos habitualmente, porque tratamos con los conflictos normales, habituales. Cuando hay desequilibrio de poder, no. Registrar por escrito y hacerlo firmar. Esto es importante para la escuela. Todo lo que se vaya trabajando con cada uno de los actores debe quedar registrado por escrito. Los compromisos que se hagan, ¿sí? Todo lo que se pueda. Ustedes sabrán de qué maneras y tienen que ponerse de acuerdo en qué maneras. Pero esto que hablábamos antes, hay obligación. Hay obligación. Yo como docente, yo como madre, ¿sí? Yo como educadora, como líder, tengo obligación cuando veo una situación de estas de hacer una intervención, de levantar la voz, no dejarla pasar. Es necesario que todo el alumnado sepa que no se va a tolerar bajo ninguna circunstancia ninguna conducta abusiva. Esto tiene que ser un mensaje claro para todos, para que todos tengan esa seguridad de que acá los límites son claros. No, que a veces se dejan pasar y que bueno, hacemos la vista gorda, que depende quién es, que no, porque este tiene estos problemas, no. Acá los límites se deben cumplir y se trabaja en el cumplimiento de los límites. Y cualquier conducta que es de abuso no se tolera. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la víctima, ¿sí? Tenemos que garantizarle la seguridad, porque está en peligro. Entonces, lo primero es garantizarle la seguridad a la víctima y trabajar con ella. Lo primero, ustedes entiendan, vamos a ir trabajando con todos, y con todos a la vez, pero hay cosas que son prioritarias, como la seguridad. Primero, creerle y protegerla. Pero, ¿estás segura? ¿Y vos qué hiciste? Y no, creer. Lo primero que tenemos que hacer es creer. Por lo general los chicos estas cosas no mienten, ¿sí? Discriminemos también lo que es una edad de mentirillas y qué tipo de mentirillas son, ¿sí? Y tomemos en serio la palabra de los chicos. Recalcarle que no es culpable, Tenemos que, eso es parte de brindarle seguridad, ¿sí? Y de empezar a fortalecerle.
no tiene la culpa, no importa si contestó, si dijo algo, porque puede ser que frente a una situación así conteste, responda. Ya después le vamos a enseñar qué le conviene y qué no le conviene, pero aún cuando haya respondido frente a una situación de estas, supónganse que esta chica respondió, les dijo algo, se enojó, igual aún así no es culpable, no tiene la culpa de ser inteligente, estudiosa, no sé, rubia, no sé por qué la discriminan, pero no tiene la culpa. Y acuérdense que debajo de bullying y de la mayoría de las violencias hay discriminación, ¿sí? Es como lo que se esconde debajo. Entonces, por eso es que también siempre estamos pensando en sacarle la culpa. Estrategias, ver estrategias con ella, con la víctima, para ver cómo hacer para estar seguro. Por ahí se tiene que ir antes del colegio, o por ahí le permiten entrar un poquito más tarde para que no quede expuesta, por ejemplo, en el recorrido, en la salida, o por ahí. O sea, se buscan estrategias para evitar el contacto con el agresor, ¿sí? Con la persona, la víctima, para garantizarle seguridad, tiene que quedar con el mínimo contacto con el agresor, ¿sí? y bajo nuestra supervisión. Decirle que lo hable con sus padres y docentes y, si es necesario, acompañarla en el proceso. A veces hablar y hablar una y otra vez sobre el problema que le está pasando le trae mucho dolor, ¿sí? Entonces, por ahí a veces nosotros tenemos que ayudarle a hablar y a veces acompañarle para que no tenga que hablar todo, ¿sí? A veces tenemos que poner nosotros las palabras si es necesario. El agresor, hacerle preguntas para que pueda reflexionar, ayudarle a hablar de lo que está sintiendo, de lo que le está pasando. Muchas veces la violencia se da cuando no se media la palabra, ¿sí? Entonces hay enojos, cosas reprimidas, y no hay palabra de por medio, no hay un lugar para expresar esto que me está pasando y lo expreso a través de una agresión, ¿sí? Entonces, ayudarle al agresor a poder también hablar, a poder también poner en palabras lo que le pasa y también no justificar lo que está haciendo. O sea, no, pobrecito, mira, en tu casa estás sufriendo esto, ay, pobrecito, por eso haces esto otro. No, pobrecito no. Las conductas las vamos a separar, ¿sí? Esta conducta es inapropiada, es inadecuada. Pobrecito, el que hace una conducta mala, no. El que hace una conducta mala tiene que aprender que hay otras maneras. Ayudarlos a expresar las emociones, aplicar sanciones contextualizadas y progresivas, de a poco, porque es un largo proceso, así como va a ser un largo proceso recuperar la integridad de la víctima, también va a ser un largo proceso el trabajo con el agresor, porque tiene que hacer un recorrido, desaprender, volver a aprender. Las sanciones contextualizadas, justo hoy leí de un colegio que en Bariloche se disfrazaron de nazis. ¿Leyeron por ahí? Bueno, se disfrazaron de nazis y fueron a burlarse a los chicos de un colegio judío. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿alcanza con pedir perdón? Esto es otra cosa que estamos muy acostumbrados, a decir, bueno, vamos a pedir perdón, vamos a decir que nos arrepentimos, dense la mano, dense un besito. Esto se haría en una mala mediación, y tampoco va en una mediación, porque eso no resuelve ningún conflicto. La bronca queda toda adentro y no hay algo que repare, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un autor Sinai que leí su nota de este colegio, dice, bueno, ¿qué van a hacer para reparar? ¿Qué podrían hacer? Y capaz que trabajar todo un año estudiando la cultura judía, estudiando lo que transitaron, ¿sí? Estudiando cuál fue la historia, cómo sufrieron bajo
el dominio de los nazis. Quizás ir a una comunidad de ancianos, un hogar de ancianos judíos, y hacer un trabajo también social, interactuar con esa comunidad, es decir, hacer algo que sea también reparador y que tenga que ver. Claro, está bien, eso es una acción, ¿sí? Pero fíjense que es una acción de un proceso largo. Porque tampoco va a resolverse con ir a un museo. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que hacer un trabajo de repensar, de reflexionar y de encontrar otras formas. La violencia, bueno, es una conducta aprendida y puede desaprenderse. Y los espectadores, ¿sí? Por ahí estaban nombrando, hay un trabajo, ¿cómo se llama? Kiva. Están haciendo un énfasis muy específico en el trabajo con los espectadores. ¿Por qué? Porque todavía no están debajo, ¿sí? Pisoteados, no son presa, están ahí mirando todo. Y son los que pueden decir esta obra no me gusta. ¿Vieron cuando hay una compañía de actores que actúa y al público no le gusta? Se cae. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, los espectadores pueden hacer caer una situación de bullying, cuando se den cuenta que ellos tienen el poder de hablar, cuando ellos se den cuenta que si ellos festejan, se están sumando también al abuso, también son cómplices. Cuando ellos se dan cuenta de cómo se siente esta persona que está siendo aislada. ¿Te gustaría estar en este lugar? ¿Sí? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías en esta situación? Y vos podrías ser la próxima también, porque eso el agresor se lo hace sentir. Entonces, trabajar todo esto y ayudarles a ser más solidarios entre ellos, ser más solidarios como compañeros. Hacerles preguntas para que reflexionen y hacerlos promotores de la paz y el buen trato. ¿Saben cuando en la obra de teatro me piden que yo sea la actriz principal? Y bueno, me encantó, ¿sí? Cuando yo pensaba que iba a estar ahí observando y mirando, pero ahora me piden que yo sea una actriz, que yo sea una protagonista. Y me dan todas las herramientas para poder trabajar el buen trato. ¿A quién no le gusta? ¿Sí? Cuando esto es algo que nos genera, así como la violencia y el bullying nos genera tanto malestar, promover la cultura de la paz e involucrarlos en forma directa a ellos puede ser una gran herramienta para desarticular también el bullying. Dice en Isaías 54:14, el Señor está del lado de la víctima, ¿sí? Y nos ayuda a pensar en esto. Todo este trabajo y este proceso que nosotros hagamos y acompañemos con la víctima es para que se haga más fuerte, ¿sí? La justicia te hará fuerte y no volverás a sentir miedo. Pero acuérdense que es importante que se vea la justicia, porque sin justicia no hay verdadera paz. Puede ser que las cosas se hayan mermado, pero la justicia tiene que ser la respuesta a este tipo de situaciones. Tenemos que ver que se haga justicia. Y esto es algo para fortalecer a las víctimas. A las personas que eligen el lugar de agredir, ¿sí? A los chicos que están en este lugar de agresores, ayudarles a que se den cuenta y trabajar con ellos a mejorar su conducta, a trabajar en los valores, ser justos unos con otros, traten bien a los más vulnerables. Si no lo hacen, les irá mal. Acá está otra vez la advertencia. ¿Se acuerdan que dijimos? No vamos a tolerar situaciones de abuso.
Yo te puedo acompañar a que vos cambies, te puedo tener paciencia, puedo tenerte amor, voy a estar a tu lado, te voy a querer y te voy a acompañar en todo, ¿sí? Pero vos tenés que saber que acá esto no va a ser, vos vas a ser recibido, pero tu conducta no. Esta conducta no va a ser aceptada, ¿sí? En Hebreos 13:3 tenemos acá una mirada para los espectadores. Preocúpense por los maltratados. No miren para otro lado. No se rían, no se sumen. Preocúpense. Ustedes tienen que preocuparse, tienen que empatizar. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Estos versículos están en traducción de lenguaje actual, ¿sí? Son lindos versículos para trabajar también en convivencia con los chicos y hacerlos reflexionar también. Y los adultos, los grandes ausentes que ahora queremos hacer intervenciones apropiadas, que queremos capacitarnos, buscar ayudas, buscar dirección apropiada. No nos podemos desentender de los derechos, no nos podemos desentender de la justicia. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, de los que están a tu cargo, ¿sí? Porque vas a tener que dar cuentas también. Garantiza justicia para todos los abatidos, y esto es algo que nos compete a los adultos. Bueno, hasta acá hemos llegado con una parte, ¿sí? Hemos avanzado, hemos trabajado muchas cuestiones, seguramente que nos tenemos muchas cosas dando vuelta en la cabeza, también estamos cansados y tenemos hambre, así que vamos a hacer una pausa y retomar después, sí. Ese es otro tema también, sí. Los padres, con la familia, hay que... Claro. Vas a tener que trabajar con los padres, sí. Vas a tener que hacer ese mismo trabajo con los padres, estos compromisos. Por eso decíamos, hay que tomar nota, hay que hacer actas de todo lo que se trabaje en estas reuniones con las familias, que todo esto quede asentado, que quede por escrito, porque ellos también tienen que involucrarse, y si no colaboran se va a hacer muy difícil la tarea. Por eso decimos, es una tarea de todos y tenemos que comprometer a toda la comunidad involucrada, ¿sí? Pero bueno, si esto no lo podemos lograr, es decir, uno va a trabajar sobre todas las instancias posibles, ¿sí? Hasta que se llegue a cortar esa posibilidad y bueno, por eso es importante que la institución que vio, que la gente que vio, se haya comprometido de tal manera y sea activa de tal manera que cuando haya que tomar otro tipo de definiciones, hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿sí? Y siempre igual trabajar para que esto se solucione. Vamos a terminar de trabajar el tema del ciberbullying y después vamos a hablar sobre la prevención. La prevención es la intervención privilegiada, digamos, para la temática del bullying. Así que vamos a hacer algunas pautas de prevención que también son intervención, ¿no? Eso es.